Buenos días con todos jóvenes. Ya. Buenos días. Hola Elvis. Hola, profesora. Hola. Voy a comenzar ya a compartir pantalla. Me alegra que todo el mundo esté conectado. Días pasados. Los lunes siempre hay problemas. ¿Por qué? ¿Es porque es fin de semana? ¿Por qué siempre los lunes hay problemas? No sé. No sé, no sabe, tampoco sé, hija, pero vamos a continuar. Me alegra verlos a todos conectados. Les comento, de repente, Arcos, Pinedo, buenos días, hoy es los lunes. Yo creo que también, creo que es un poco el cansancio, aunque creo que el cansancio cuando uno es joven y cuando uno es más adulto es diferente. Yo, por ejemplo, si yo duermo mal, buenos días David, si yo duermo mal, es decir, si, por ejemplo, me quedo dormida en el sofá de mi casa, uy, el día siguiente ya me duele todo el cuerpo. Si me duermo bueno, en mi cuarto, en mi cama, ahí despierto normal. A medida que la edad va avanzando es un poco complicado. Y no imagino cómo será cuando tenga mayor edad. Ah, siempre tiene sueño. Ah, bueno, Diego, te comento, el joven Rodrigo ha estado en clase el día de hoy. Rodrigo, Garrido, ¿ya? Buenos días, Jesús. Comenzamos con la clase del día de hoy. El día de hoy la clase está muy interesante. He hablado de eso también con sus compañeros de segundo. También he hablado con sus compañeros de segundo acerca de un tema, bueno, previo a este, que es el modelo atómico. Con ustedes nos vamos a saltear un poco ese tema de modelo atómico para irnos de frente a la clasificación de la materia. Es lo que corresponde de acuerdo a la programación. Si es que tenemos algún tipo de dudas, ya yo voy a ver la forma de insertar de repente los temas de primero y segundo para que ustedes los tengan también. Comenzamos. Miren, la clase pasada hablamos solamente de esta diapositiva, creo. ¿Llegamos a esta diapositiva o no? Me hacen, ya Pinedo, me hacen acordar, por favor. ¿Llegamos a esta diapositiva? ¿Lo llegamos a explicar o no? No. No, ya, muchas gracias, Harumi. Miren, ustedes ya saben lo que es materia, ya conocen que la materia es todo aquello que nos rodea y ocupa, que nos rodea, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, eso ya se ha quedado claro. Pero ahora a la materia se le va a poder clasificar. Y a decir verdad, tú la puedes clasificar de diferentes formas. Materia viva, materia no viva, que es como lo hemos estudiado antes, por ejemplo. En biología es sencillo, pues, ¿no? Yo solamente en biología estudio la materia viva. Perfecto, es lo más sencillo. Pero si la clasificamos de otra forma, por ejemplo, podemos clasificarla de la siguiente, la que ustedes ven en la pantalla. En realidad son tres tipos de clasificación que se realiza con la materia y que nos permite clasificarla más ligada a su composición química, más ligada a la química, pues no tanto a la biología. Claro, también, claro, muy bien, también hablaremos de eso luego, ¿no? Entonces, para ir, introduciéndonos de nuevo a este campo, vamos a ver tres tipos de materia, tres tipos de materia que conocemos, lógicamente, que están con nosotros alrededor nuestro. Primero, hacerles recordar los elementos, ¿no? Creo que los elementos se puede entender mucho qué es. Los elementos son aquellos que están formados por solamente un tipo de átomo. Por ejemplo, de repente, ¿quién me puede ayudar? Trujillo. Trujillo. ¿Por qué estos elementos que están acá, estos que están acá, son tan importantes? Hemos hablado acerca de ellos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que hemos dicho de ellos? A ver. No, mis ya. Yo me recuerdo que en clase de biología
habíamos hablado que hay unos elementos que conforman a todos los seres vivos y que inclusive yo les comenté que se conocen con el nombre de CHON, ¿cierto? CHON, C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno y N de nitrógeno. Son los elementos químicos que, repito, conforman en gran cantidad a todos los seres vivos. Lo que yo no les había dicho es que aparte de CHON, también encontramos al fósforo y al azufre, que también son elementos que nos conforman, porque tú sabrás que también tienes calcio en el cuerpo, solo que estos no se encuentran en tan alta cantidad como estos cuatro. Estos cuatro son los más importantes. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? Entonces, cuando estos elementos se van juntando, se van agrupando, van a formar algo llamado los compuestos, ¿no? Los compuestos. Por ejemplo, acá, como su mismo nombre lo dice, los compuestos están compuestos por elementos. Por ejemplo, el compuesto del agua. Ahora, más adelante explicaré cuál es la diferencia entre compuesto y molécula, porque algunos de ustedes también se confunden con eso, ¿no? Creo que yo también a veces lo uso de forma indiscriminada, pero son diferentes, son diferencias que de repente pasan imperceptiblemente, pues, ¿no? Por su mente, también por la vida, eso es verdad, pero tenemos igual que nombrar las diferencias por si es que alguno de ustedes se hace la pregunta más adelante. Entonces, este compuesto está formado, por ejemplo, por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es la agrupación, me disculpan, de 2 moléculas, de 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Este es un compuesto. Y acá, por ejemplo, está otro compuesto, porque es compuesto, pues porque lo estoy formando de la unión de 2 diferentes tipos de átomos. ¿Sí? Estamos hablando, por ejemplo, del sodio y del cloro, que se juntan y forman a este compuesto llamado sal, ¿cierto? El cloruro de sodio, también denominada sal casera, ¿cierto? Pero ahora, me falta, ¿quién? Ah, me falta Aipanaque. Sí, falta el joven Aipanaque, nada más. Ya. Entonces, jóvenes, ¿Aipanaque? Sí. ¿Dónde estás, hijo, que no te tomo asistencia? Estaba acá. Ahí estás, me disculpas, no te había tomado asistencia, voy a colocarla. Ya, listo. Me disculpas. Muy bien, entonces, es bueno por eso que participen, porque de repente, qué bueno que te pregunté, hijo, porque si no, no iba a aparecer en la asistencia. Ya, continuemos. Entonces, cuando a estos compuestos se les mezcla con otro tipo de sustancia, por ejemplo, con sal, acá tú estás viendo una mezcla, a esto se le va a denominar mezcla. La mezcla es cuando se juntan en una proporción media rara diferentes tipos de sustancias. F, de nuevo con el F. Ya. Entonces continuemos a ver. Muy bien. Ahora vamos a ver específicamente cómo se realiza la clasificación en la materia, ¿sí? Este cuadro es un cuadro que lo van a ver en muchos libros de química, en internet también. A la materia se le clasifica en 2 grandes grupos, ¿está bien? Las denominadas sustancias puras y las mezclas. Sí, a las sustancias puras se les clasifica en 2, los elementos y los compuestos. Y a las mezclas también se les clasifica en 2, homogéneas y heterogéneas. Por el momento, en la diapositiva anterior, hemos visto estos 3 tipos: elemento, compuesto y mezcla. ¿Está bien? Hemos visto estos 3. Nos falta ver acerca de la diferencia entre mezcla homogénea y heterogénea. Entonces eso
todavía en la siguiente clase. El día de hoy vamos a hablar de esta rama, las sustancias puras, que se clasifican en elementos y compuestos. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Muy bien, entonces, dentro de las sustancias puras, como le he mencionado, encontramos a los elementos químicos y a los compuestos químicos. Ahora, estos cumplen ciertas características. Ustedes ven que son las 4 características más importantes. Y vamos a ir entendiendo por qué tienen estas 4 en las siguientes diapositivas. ¿Está bien? Miren. Ahí está, ahí está. Estas 3 diapositivas me van a ayudar a entender eso. Primero, vuelvo a repetir la diferencia entre elemento y compuesto, porque creo que es lo principal ahorita. Elemento y compuesto. Vamos a ver las diferencias entre elemento y compuesto. A ver, ustedes pueden ver en la diapositiva cómo he colocado a los elementos, pues acá, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono, a los elementos, los he colocado en la parte de arriba, y a un compuesto, el que siempre estoy utilizando ahorita, es el compuesto del agua. ¿Sí? Ahora, por favor, quiero estar segura de que ustedes saben acerca de los elementos. De repente, ¿quién? A ver, comienzo a preguntar. ¿Quién? Milla, hijo, ¿podrías ayudarme? ¿Podrías decirme los elementos químicos, en dónde los encuentro? Yo sé que ellos están agrupados. Hemos hablado del lugar en donde yo coloco a todos los elementos químicos. Tabla periódica. La tabla periódica, correcto. Me disculpan, voy a volver a la tabla periódica. Acá está, esta es la tabla periódica, la que hemos hablado días pasadas, es la tabla periódica. Y acá se encuentran todos los elementos químicos. Yo les había dicho que era de entre 110 a 120, dependiendo, como les repito, de qué página vean, puesto que ha sido variable, ¿no? Ha cambiado el número de elementos químicos a lo largo del tiempo. En muchas páginas de internet tú encuentras que son 118, entonces no es una pregunta que por lo menos yo te vaya a hacer o se te vaya a hacer a ti, es muy memorística, así que despreocúpate por eso. Mientras que tú sepas que son de 110 a 120, creo que está bien. Entonces, por favor, para ir adecuándonos, para ir entendiendo, por favor, alguien, voy a pedirle de repente la ayuda a ¿quién? Naomi, ¿me podrías ayudar, por favor? ¿Puedes decirme 10 elementos de la tabla periódica? Elementos, los que tú desees, están ahí en la diapositiva. Ya. Carbón, Carbono, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, oxígeno, oro, oro, muy bien. Van 4. flúor, Flúor, muy bien. Van 5. cloro, 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 sí. cobre, Cobre, perfecto, van 7. hierro Hierro, van 8. Faltan 2. y Faltan magnesio, magnesio, el último, falta uno. calcio. Calcio, ya está, ¿ya ven? Ahí están los elementos de la tabla periódica, son los que ustedes ya conocen. Yo siempre les sugiero, y a los jóvenes de tercero y de secundaria, que se aprendan primero los 10 elementos de la tabla periódica. Los 10 primeros, que son los básicos y los que yo por lo menos a sus compañeros de tercero les he pedido desde primero y de secundaria. No es necesario aprendernos toda la tabla periódica, no les voy a pedir eso, pero los 10 primeros son los más conocidos. Aparte de ellos hay otros. Claro, Pinedo está colocando todos los elementos en orden todavía. Entonces, a los jóvenes que son nuevos todavía no se alarmen, solamente con calma, ¿no? Familiarizándose con los nombres. Yo les voy a pedir los primeros 10 y otros elementos que son muy conocidos, por ejemplo, la plata, el oro, ¿qué más? Pues el calcio, el potasio también es muy conocido, el sodio, el aluminio,
hasta el número 20 por lo menos son muy conocidos, jóvenes. Tal vez en primero y segundo podía poderles... Claro, zinc, claro, mercurio. Son elementos que son de verdad, el yodo, son muy conocidos. Ustedes lo van a ver en biología, el fósforo. Muy bien, Leonardo. Son elementos que son muy conocidos, que yo los voy a mencionar en química, que los voy a mencionar en biología, inclusive en física. Entonces, el plutonio. Entonces, es necesario que ustedes se vayan familiarizando. Repito, no es necesario aprenderte de memoria xenón, 54 electrones, plutón, tantos electrones, platino, 78, no es necesario. Familiarízate con ellos, ¿ya? A ver, vamos a dirigirnos a la diapositiva en la que estamos. Acá está. Entonces, ya hemos visto todos los elementos que tenemos. Acá estoy presentando de nuevo a los 4 elementos conocidos como chon, que son muy encontrados en los seres vivos. Y acá abajo he colocado a un compuesto, el que siempre voy a usar, que es el agua. Por favor, cuando hablamos de compuestos, quiero que entiendan lo siguiente. Los compuestos son aquellos que están formados por 2 diferentes tipos de átomos. ¿Está bien? Diferentes. Acá tenemos 2 diferentes tipos de átomos, el átomo del hidrógeno y el átomo del oxígeno. Ok, Pinedo, entonces tenemos acá un compuesto formado por 2 diferentes tipos de átomos. Siempre es así, siempre está formado por 2 diferentes tipos de átomos. ¿Está bien? Por 2 diferentes o más, ¿no? Ahora, algo que quiero que tengan bien en cuenta, y escúchenme por favor bien, un compuesto, por ejemplo, como el agua, tiene o está conformado por 2 específicas cantidades o específicas cantidades de átomos. Por ejemplo, yo formo agua uniendo 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Está bien? Yo no puedo formar agua juntando 5 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ni puedo formar agua juntando 1 átomo de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Se entiende? Tengo que agarrar 2, específicamente 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno para formar el agua. Esta es una proporción, ¿se entiende? Es una proporción de 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Esta proporción nunca va a variar en los compuestos. Como repito, yo no puedo formar agua uniendo cualquier cosa, uniendo 5 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno. Tengo que usar la cantidad necesaria de átomos. No puedo ni pasarme, ni puedo usar menos cantidad de átomos. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de los compuestos. Y miren, eso es lo que dice en la primera diapositiva. Vamos a ir ahí. Miren. Primero, las sustancias puras tienen una composición definida. Composición definida. Tú ves cómo ellos están definidos. Es decir, oxígeno es oxígeno, hidrógeno es hidrógeno. Cada uno está definido. Tiene un nombre, tiene un nombre específico, tiene inclusive un color específico. De repente Naomi se recuerda, Naomi de repente, bueno, lo hice con milagritos, pero tú no sé si te recuerdas, pero cada elemento tiene cosas características. Uno, muy bien, el color. No sé si ustedes sepan, pero a nivel de química, uno le coloca colores a los elementos para poder distinguirlos. Y el color se obtiene, bueno, el color que se le asigna a cada átomo se obtiene mediante un experimento, un procedimiento, ¿no? Llamado, se me va la palabra, se me va el espectro atómico, ¿sí? Entonces, cada uno tiene un color. Acá lamentablemente yo no he colocado el color que le corresponde a cada uno. He colocado al azar. Sí, hijo, sí, correcto. He colocado acá colores al azar, pero cada uno tiene un color específico. A ver, vamos a buscarlo ahorita mismo de repente. Colores de los elementos químicos. Acá está. ¿Ven? Miren.
A ver, ¿alguien me puede ayudar, por favor? ¿Alguien que me pueda ayudar leyendo lo que dice ahí? De repente, Elvis, ¿me puedes ayudar? ¿Qué dice el hidrógeno? ¿Qué color lleva? Blanco. Blanco. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más? Luna, ¿me podrías ayudar? ¿El carbono qué color lleva? Negro. Luna. Negro. Negro, Miss. Muchas gracias. Leonardo, dime, ¿el oxígeno qué color lleva? Rojo. Rojo, muy bien. Entonces, vamos viendo cómo cada elemento tiene su propio color. Es así. Y esto se debe, y voy adelantándole porque esto es de física, pero también deben de un espectro atómico que cada uno de ellos tenga. Voy a poner del hidrógeno, ¿ya? Para que ustedes... Imágenes. Ah, aquí está. No sé si ustedes, de repente más adelante lo podemos estudiar con mayor claridad, pero los colores se determinan dependiendo de cómo se comporta la luz con la materia. Entonces, ustedes van a ver que los átomos, el átomo de hidrógeno con el átomo de oxígeno se comportan de forma diferente. Y es por ello que yo voy a asociarles un color. Yo no le coloco un color al azar, no es porque yo quiera. Está muy ligado con esto, está muy ligado con los espectros atómicos. ¿Sí? A ver, voy a continuar entonces. Diapositiva. Ya, muy bien. Entonces, continuemos. Ok, muy bien, continuemos. Entonces, ahora que ya sabemos que cada elemento químico, cada elemento está compuesto uno por un tipo de átomo, por favor, a veces yo estoy colocando acá el oxígeno solo, pero ustedes saben que hay un elemento que también se forma por dos átomos de oxígeno, ¿cierto? Ese sería también considerando un elemento pues, porque está formado por átomos del mismo tipo, ¿sí? Un compuesto está formado por átomos de diferente elemento, ¿sí? Por ejemplo, hidrógeno y oxígeno. Y estos átomos se encuentran en una proporción. Repito, el compuesto del agua está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y esta proporción no va a cambiar. Tiene que ser la misma para formar este compuesto del agua. Continuemos entonces. Siguiente dice, se representan por símbolos o fórmulas. Muy bien. Los elementos se representan por símbolos, ¿cierto? Y los compuestos se representan por fórmulas. Vamos a ir de nuevo a la tabla periódica, al elemento. Acá está. ¿Se acuerdan? A ver, por favor, alguien que me pudiera ayudar. Hemos dicho que cada elemento tiene un color. ¿Está claro eso ahí? Cada elemento también tiene un símbolo. Por favor, Danae, ¿me podrías ayudar con el símbolo del boro? De repente, Leonardo me ayuda con el símbolo del flúor. De repente, Rubén Hinojosa, el joven Hinojosa, me ayuda con el símbolo del berilio. A ver, Danae, el boro es B, perfecto. Rubén, por favor, el símbolo del berilio, que también es en la tabla periódica. Harumi, de repente también. Viera, por favor, tú ayúdame con el símbolo del cobre. Muy bien, me están respondiendo. Fluoresce, muy bien. Harumi, por favor, el símbolo del cobre. Hinojosa, por favor, el símbolo del berilio. Sí, a ver, voy a esperar un momentito más para que me puedan responder. Entonces, repito, cada uno de los elementos está conformado por un color específico y aparte también por un símbolo. Vamos a ver que ellos también, los elementos químicos, y lo voy adelantando,
aparte de tener un color específico, aparte de tener un símbolo específico, los elementos tienen asociados un número específico. Por ejemplo, el número 1 siempre le va a pertenecer al hidrógeno. El número 8 siempre le va a pertenecer al oxígeno. El número 6 siempre le va a pertenecer al carbono. Cada elemento también tiene un número específico que lo representa. Por ejemplo, no sé si ustedes sabrán, yo en mis años mozos, en mis años de adolescencia, yo jugaba básquet para el colegio. Yo jugué básquet y recuerdo que a mí siempre me colocaban el número 4. Y desde esa época yo por lo menos asocio mi persona con el número 4. Es el número que siempre he usado desde en esa época y justo mi fecha de cumpleaños también, bueno, el año en que he nacido tenía ese número, así que, como repito, ¿no? Sí, para que ustedes recuerden, al igual que de repente cada uno de ustedes tiene su número favorito, su color favorito, igual los elementos. El berilio, muy bien, Pineda, el berilio, ustedes pueden ver, el berilio se llama berilio, tiene un símbolo, Be, y un número que se le asigna, ¿no? Que es el número 4. ¿Sí? Muy bien, entonces, acordarnos siempre de eso. Vamos a continuar. Acá estamos. Sí, tranquilos, tranquilos. Ustedes respóndanme cuando puedan. Si no pueden responder por chat porque no sé, el internet está lento, mándenme un mensaje, manden un correo, escríbanlo en el Google Classroom, pero quiero saber que me están participando, que están escuchando. ¿Sí? A ver, continuamos entonces. Muy bien, Pinedo. Entonces, continuamos. Cada uno tiene un símbolo, muy bien, o fórmula, muy bien. Los elementos tienen símbolos, nombres también, y los compuestos tienen fórmulas. Esta es la fórmula química, por ejemplo, del agua. ¿Sí? ¿Qué más? Las sustancias puras no se descomponen en sustancias más sencillas. Muy bien. ¿Tú cómo vas a descomponer el oxígeno? Dime, ¿en qué lo puedes descomponer? ¿En oxígenos más pequeños? No. Tú tienes que darte cuenta que los elementos y los compuestos, tú no puedes separarlos porque porque si no, pues pierden sus mismas propiedades, ¿no? Es decir, si tú al agua la separas, ya, vamos a separar al agua. Ya muy bien, son 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ya, pero si lo separas, ya no sería agua. Ya no es agua, porque el agua está formado por 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, como bien ahí dice, no se descomponen en sustancias más sencillas. No pueden descomponer sustancias más sencillas. Si se descomponen, vas a tener que usar, por ejemplo, para romper el agua, yo sé que tú si quieres al agua, pues la puedes, tienes un vaso de agua y lo divides, ¿no? En vasos más pequeños o en gotas. Claro, como repito, si tú tienes un vaso de agua, lo puedes dividir en vasos más pequeños, lo puedes hacer, pero a una molécula de agua, a un compuesto de agua, me disculpan, ¿cómo vas a dividirlo? Si lo divides más, ya no puedes llamarle agua, porque el agua está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, esta división tiene un punto límite, al igual que los elementos. A los elementos no puedes dividirlos, es decir, tú, bueno, puedes dividir, pues no tienes un bloque de plata, tienes tu cadenita de plata de repente, a esa cadenita de plata tú la puedes dividir, ¿no? Puedes dividirla hasta los elementos más pequeñitos de plata. Pero ese átomo de plata, si lo divides más, pues ya no va a ser átomo de plata, ya no van a tener las mismas propiedades. Así que es igual acá, es por eso que se menciona, no se descomponen en sustancias más sencillas por métodos físicos, ¿sí? Por último, tienen propiedades físicas y químicas definidas, ¿sí? Esto bien claro. Cada elemento y cada compuesto tiene sus propiedades químicas y físicas definidas. Por ejemplo,
el agua tiene una propiedad, tiene propiedades físicas y químicas. ¿A qué me refiero con propiedades físicas y químicas? Pues sencillo, por ejemplo, tiene un punto de ebullición, tiene un punto de fusión, ¿sí? Esas son propiedades químicas propias del agua, que le pertenecen a ella, que son características de ella, ¿sí? Entonces, espero que se haya entendido con esas diapositivas la diferencia. Hoy día solamente estamos viendo la diferencia entre elementos y compuestos. Entre elementos y compuestos. Y para finalizar con esta diferencia, vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá muy bien lo nombra. Miren, acá lo hemos visto como elementos pequeños. ¿Está bien? Los elementos son pequeños. Lógicamente son simplemente un átomo. Pero estos átomos cuando se juntan, pues pueden formar cosas más grandes. Por ejemplo, acá están colocando, ¿no? Elemento. Un elemento es una sustancia hecha o formada por un tipo de átomo. Por ejemplo, el oro. Este anillo de oro está formado por oro puro en este caso. Entonces, este sería, pues, sería considerado una materia conformada por solamente un elemento. ¿Sí? ¿Se entiende? Igual, este gas de oxígeno tú puedes notar que está conformado por solamente un tipo de elemento. A estos son ejemplos de ese tipo de clasificación de la materia, porque solamente están formados por un tipo de átomo. Átomo de oro, átomo de oxígeno. Y los compuestos, como su mismo nombre lo dice, estarán formados por dos átomos de diferente tipo, por dos o más átomos de diferente tipo. Acá colocan un átomo de color amarillo y otros dos de color azul. Por ejemplo, el agua, el ejemplo que siempre he dado. Y acá colocan, por ejemplo, el moho, que es el óxido de hierro. Bueno, el óxido de hierro es más correcto, el moho es otra cosa. ¿Sí? A ver, ahí están colocando los ejemplos, por favor, para que ustedes no se puedan equivocar. Siguiente ejemplo, a ver, miren. Y acá lo vamos a ver en forma más microscópica. Miren, acá están colocando como elemento el oxígeno. En este caso es oxígeno gaseoso. Voy a explicarlo esto en un ratito. ¿Ya ven? El oxígeno. ¿Cómo sé que es un elemento? Pues porque está formado por átomos del mismo tipo. En este caso, dos átomos de oxígeno. ¿Ves? Son del mismo tipo, son iguales. ¿Sí? Este es un tipo de elemento. Ejemplo 2, el oro sólido. Este, por ejemplo, este anillo de oro, está conformado por átomos de oro. ¿Ves? Son del mismo tipo. Igual, bueno, acá están colocando el bromo líquido, pero mire, está conformado por átomos del mismo tipo. Tú puedes ver que tienen el mismo color, la misma forma, el mismo nombre, el mismo número que asocia cada uno, etc. Y cuando tú ves, tú hablas acerca de un compuesto, vas a darte cuenta que este compuesto está conformado por átomos de diferente tipo, ¿no? Uno de color rojo, otro de color medio plomo. Acá también, por ejemplo, estás viendo tú el gas de dióxido de carbono, ¿sí? Acá estás viendo, por ejemplo, este debe ser el oxígeno y este debe ser el carbono. Carbono, oxígeno. Tú estás viendo que está formado por átomos de diferente tipo. Igual con el gas metano está formado por átomos de diferente tipo. ¿Ha quedado claro hasta ahí, jóvenes? Creo que la clase ha estado digerible. ¿Está bien o no está bien? Sí. Ya, me alegra. Ahora, a lo que iba. Ok, me alegra, jóvenes, me alegra. Alegran mi día cuando entienden. Si no entienden o si yo siento que no he hecho una buena clase, yo no me gusta estar con esa sensación. A ver, miren. Ok, gracias. Bien, miren, entonces, hay algo que quiero finalizar, con lo que quiero finalizar el día de hoy. Por si acaso, no es una carita, no es una carita. Ya, ahí está. Miren,
Acá tenemos a un átomo de oxígeno, ¿ya? Voy a colocarlo de esa forma. Tenemos ahí un átomo de oxígeno. Ahí está, un círculo, un átomo de oxígeno. Y a su costado, sí, hijo, y a su costado tenemos a dos átomos de oxígeno que se han unido, ¿sí? Son dos átomos de oxígeno que se han unido. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, cuando el oxígeno se encuentra solo, está en un estado, pues, forma un elemento, ¿cierto? Es el elemento del oxígeno. Pero el oxígeno, les comento, no suele estar solo en el medio ambiente, suele mezclarse. Por ejemplo, el oxígeno cuando se mezcla con él mismo, el oxígeno, el átomo de oxígeno, se mezcla con sí mismo, me va a formar al gas de oxígeno. ¿Sí? Voy a colocarle acá. Este es el gas de oxígeno. Entonces, esto mismo sucede con varios elementos, ¿sí? No solamente con el oxígeno, también con el nitrógeno, ¿sí? Mira. Tienes tú acá está, tienes tú al elemento del nitrógeno, tienes tú acá al átomo de nitrógeno, el elemento del nitrógeno, y este cuando se une va a formar al gas del nitrógeno. ¿Se entiende? Es algo que sucede mucho con estos elementos, con el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno también, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta, porque cuando hablamos de biología, yo voy a hablar en su mayoría de este nitrógeno, de este oxígeno, de este hidrógeno, ¿sí? Y esto, lógicamente, que también se presenta, pero como yo les digo, este es el gas y este es el elemento. Por ejemplo, si yo digo que en el aire hay oxígeno, yo estoy hablando de este oxígeno, de ese oxígeno, del oxígeno gaseoso, no estoy hablando del oxígeno elemento. Estoy hablando del oxígeno gaseoso, porque el aire está en su forma gaseosa. ¿Sí? Eso es lo último que quería puntualizar, puesto que acá se lo habían tocado. Oxígeno O2 mencionan ahí. Y ustedes tenían que saber que estaban hablando del gas, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esa sería la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Díganme. Nada, ninguna pregunta. Ya, ya. Muy bien, entonces, por favor, ya hemos visto las diferencias entre elementos y compuestos, ya hemos visto las diferencias. Ahora falta la diferencia con las mezclas. ¿Cuál es la diferencia? Sí, subimos todos los videos a YouTube, ni bien acabamos la clase. Sí, máximo a las 2, 3 de la tarde, ahí están subidos todos los videos a YouTube. Sí, entonces, como les repito, el día de hoy hemos visto la diferencia entre estos dos, compuestos y elementos, y el día de mañana vamos a hablar acerca de las mezclas. Y cómo tú tienes en la materia dos tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas. ¿Ya? Muy bien. A ver, voy a aprovechar en todo caso para hacer preguntas. ¿Quién? David, hijo, no he hablado mucho contigo el día de hoy. ¿Me podrías decir, David, de repente, me podrías ayudar? El compuesto del agua, ¿por qué tipos de átomos se encuentra formado? El compuesto del agua, ¿por qué tipos de átomos se encuentra formado? Muy bien, hidrógeno y oxígeno. Dime, ¿cuántos átomos de hidrógeno y cuántos átomos de oxígeno? Dos oxígeno. Dos hidrógenos y un oxígeno. Muy bien, sí lo leí, hijo. Muy bien. Y acá, como tú ves, por si acaso, para ayudarlas también, este 2 me dice que acá hay dos átomos de hidrógeno. Pero como solamente hay un átomo de oxígeno, acá debería haber un 1, que me diga que hay un átomo de oxígeno. Pero muchas veces este 1 no se coloca.
Sí, no se suele colocar. Si tú ves un elemento con ningún número abajo, se sobreentiende que es